¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Jorge Alois Heigel García. ¿Cómo estás, Jorge Alois? Bien, 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 bien. Aquí está Jorge Aloy tratando de ponerse esto así medio mocho. Vale. Oh, ahora sí te escucho. Bien. Mira, Jorge Alois, bueno, tú fuiste uno de los primeros invitados a este programa. Ya llevamos más de 300 invitados, así que tú debes haber sido como el número 3 o algo así. Sí. Sí, Me hubiese gustado hacer el 365. sí, bueno. Bueno, espero que continúe, ¿no? Claro, O claro, sea, claro. hay muchos personajes de la Venezuela virtual. Sí, sí. Bueno, ya hay un recorrido de ahí, de ese programa. Entonces, creo que habíamos hablado de mi primer libro, mi segundo libro, algo así. Estabas cocinando tu libro actual, el de los caballitos. No, no, estábamos cocinando el peor amigo de mi perro. Que sería que hace 3 años, 4 años. 3 años, sí, Sí. 3 años. Bueno, Bueno, Jorge Aloy es una persona, como ya lo dijimos en la primera entrevista, pues que tiene cantidad de intereses. El que lo conoce puede ser que se sienta un poco abrumado porque, pues, tanto su personalidad como todas las actividades que hace, uno dice, existen personas así que tienen, que son efectivos en varios frentes. Además de eso, pues se nota la energía en la personalidad, ¿no? O sea, es una de estas personas que tú dices tiene que ocuparse en algo porque no, no, seguramente no aguanta un minuto tranquilo. no, ni un segundo. Ahora eso ahora tiene su definición, pero antes era muchacho inquieto. Haz algo con tu vida. Sí, Bueno, todo empieza de alguna forma. Por cierto, ¿cómo empezaste a usar la energía en la escritura? fíjate, todo se resume en la infancia. Yo tuve una infancia un poco dura, bueno, como la mayoría de la gente de mi época, pero vengo de padres muy maltratadores, ideologías políticas poco tontas, todo metido en un contexto histórico extraño. Y además eso tenía una condición de que yo era un niño muy, muy, muy distraído, ¿no? Era un niño muy desconcentrado. Era un niño, una combinación extraña entre una persona sensible y un hombre alfa, ¿no? O sea, tenía como esa dualidad que ese choque de hormonas al mismo tiempo, esa sensibilidad, eso te crea muchos problemas. Pero crees que esconderte detrás de una historia, que esconderte detrás de una fantasía, es el mejor escudo que puedes conseguir. Y entonces, una vez que te escondes detrás de las fantasías que tú mismo inventas, entonces esas fantasías se empiezan a convertir en realidades no de tu vida, sino en realidades que tú puedes realizar. O sea, tú puedes escribir, que tú puedes hablar de ellas, tu imaginación ya se puede resolver en algo real. En este caso sería un libro. Claro, como sabes, bueno, yo también me he atrevido a escribir y sé lo que cuesta realmente concretar, porque una cosa es decir, voy a escribir un libro y otra cosa es escribir el libro. Sí, sí. ¿En qué momento tú dices, sí, esto hay que ponerlo ya en hoja? Bueno, mi primer libro fue Alas de Ángel, es un libro que no he publicado, pero lo van a publicar el año que viene. Tuve suerte de conseguir una persona que le gusta la historia. Fíjate tú qué interesante, Jorge. Bueno, tú lo sabes, escribir es una necesidad que creo que tienen todos los seres humanos. Y lograr un libro es una meta. No sé si tú te sentiste que después que terminaste de Paraderos a Venus, tú no sentiste como que, coño, soy una persona realizada. Hay algo en mí que está realizado. Sí, bueno, es algo que mucha gente a lo mejor tiene las ideas y las realiza rápido, pero en mi caso en particular, que también he tenido múltiples ocupaciones, tengo las ideas así como que metidas en este Ujú. tipo de cuestión, así. Ah, sí, a la antigua, a la antigua. Y tengo varias colecciones de este tipo de cosas. Y entonces, bueno, llega un momento en que uno dice, bueno, vamos a ir afilando esto un poco y le llega el momento, entonces, pues desde el comienzo del deseo, de la idea, pueden pasar 10 años. Bueno, pero a mí me lo explotó ser papá. Cuando Dani nació, había una inquietud emocional y espiritual en mí muy fuerte. Y cuando nació mi primer hijo, nació mi primer libro.
y ahí nací yo nuevamente. Entonces descubrí una cosa muy importante, que es que lo que más me gusta en la vida es ser padre y, y, y- y- y escribir un libro para mí es una manera de regalarle a mis hijos cosas, ¿no? Entonces, creo que es la mejor herencia que les puedo dar y al mismo tiempo me resulta fácil, o sea, es algo que puedo hacer con gusto y rápidamente, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, la primera historia, una de las primeras historias que escribí relativamente larga, que 50 cuartillas, fue cuando ocurrió el Caracazo, que Bueno, fue un choque para mí el que ocurriera el Caracazo. Estaba recién llegado yo a Venezuela después de vivir años en Alemania, prácticamente ujú. 2 meses después ocurre el Caracazo. Entonces, bueno, uno empieza a pensar por qué ocurre el Caracazo, qué significa eso. Entonces escribo una historia de cómo empieza la gente años antes a formar la Venezuela ¿Cómo que, se que cocinó? llegó al Caracazo Ujú. y llegamos al Caracazo. O sea, de una Venezuela rural, el camino a una Venezuela con tiendas abiertas 24 horas 7. Sí, sí, O sí, sea, sí, sí. que ese estrés que genera esa situación, entonces desemboca, por supuesto, en el Pero Caracazo. el Caracazo fue un punto importante. Yo recuerdo, creo que toda la gente de nuestra generación, yo recuerdo que estaba en el liceo cuando el Caracazo y eso afectó a todo el mundo. O sea, claro, eso es como una especie de trauma, un suceso que te obliga a reaccionar. Este tipo de cosas que te ayudan a reaccionar. En este caso, a mí me ayudó a reaccionar ser padre, ¿no? Pero sí, son emociones fuertes que disparan ese talento. Pero bueno, habría que Sí, bueno, preguntarle a otros escritores. indudablemente que hay gente que me imagino yo que a lo mejor son, hasta diría yo que retraídos, pero su única forma de salir afuera es a través de la escritura. Yo creo que me leí tu novela, esta última que tienes, que se llama Leones Leones. a caballo. Y, y bueno, en algún momento pensé, porque eres muy buen narrador de la situación, pero también somos contemporáneos en Ujú, alguna forma. Y, y yo en algún momento me sentía llegando a los lugares y veía toda la situación, hasta como un western, me sentía. sí, que chispee la sangre Sí, chispea. sí. Y entonces, bueno, digo, Alois, claro, quería eh, describir unas situaciones tan sumamente eh, terribles como es el matar a alguien, como es matar a mucha gente, como es las familias, lo que se afecta, que él llegó a la granularidad de la situación. O Ujú, sea, yo me sentía a veces como estos efectos especiales que hay, que tú ves que cuando está entrando una espada y sale y eso que lo ves ahora en la cinematografía moderna. ujú, ujú. Lo veía en Hiperrealista. esta literatura moderna tuya, Ujú. en la forma de describir el momento o lo que está sucediendo y eso. Y bueno, por un lado pensé que concentración en ese, que a lo mejor una cosa que dura 1 minuto, 2 minutos, qué concentración tiene Alois para llegar a ver eso en forma mental y luego pues escribirlo, pues. Y luego me di cuenta que también que seguramente te metiste en estratega militar, porque toda pues, Sí, la sí. forma Lo que de. pasa es que tuve que estudiar mucho el formato estratega de la época. Hay muchísimos documentos de cómo ellos afrontaron militarmente algunas batallas, ¿no? Entonces yo lo que hice fue empaparme de la dialéctica, revisar cómo fue la estrategia y tratar de escribirla, ¿no? Bueno, no es que lo copié, algunas cosas sí copié directamente. Por ejemplo, hay una carta de Rivas que yo la copio y la pego, porque la carta es algo que es muy importante para que se entienda que eso pasó de verdad, que si hay una persona que botó sangre en esta historia, ¿no? Entonces, por eso pongo la carta, pero lo demás es fabulado, obviamente, pero la carta es real. Y esa dialéctica, esa forma de describir cómo se mueven los batallones, tuve que modernizarlo para que se hiciera más rápido, ¿no? Pero lo que hice fue aprender los términos militares. Claro, pero si tú te pones a ver también la forma como tú lo vas diciendo, tú Ujú, te sientes en el lugar
de la planificación de la batalla. recibiendo la Te orden. sientes al lado de Boe o te sientes al lado de Riva o de Sarasa, o sea, estás viendo cómo está ocurriendo llegas hasta el punto de que el lector se imagina que está ahí en el campo de batalla, que está viendo los distintos flancos, que todo eso se llega a ver. Por cierto que la novela pues trata de este año 1814, que es un año fatídico realmente para la lucha independentista. Y, y también, Pero al mismo tiempo la luz del túnel para la independencia de Latinoamérica. claro, al final en el epílogo uno se da cuenta que es fundamental para el resto de la historia de la humanidad y de Latinoamérica. Pero también es una de las cosas que me llama la atención en tu novela, que escoges realmente un tema que no tiene final feliz, realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Que mucha gente trata siempre, tú sabes, de llegar a un final feliz, algo así. Y hay historias que no merecen tener un final Que feliz, no o lo sea, tienen. que la conclusión sea qué fuerte ese momento, qué fuertes son las guerras, qué fuertes son las personas que salen en los libros de historia, son la cúspide de la punta del iceberg, Ujú. pero nunca sale la base. Con este tipo de trabajos como el que tú has hecho, sale la base un poco a flotar, Sí, sí. a verse los sacrificios que hacían las familias, la gente, el costo realmente de la Bueno, es que ciudad. es la idea de la novela, porque la mayoría de los libros históricos latinoamericanos hablan de los héroes. Los héroes tienen mucha carga emocional y el héroe latinoamericano, que también es, como todo héroe, es endiosado, es magnificado, se come la historia y le quita protagonismo a lo que yo creo que es el protagonismo real, que es el sufrimiento de las personas que hacen vida en este desastre. Yo siempre pongo el ejemplo de Jesús, perdona que me meta en ese tema. La gente, independientemente de la opinión que tengan de Jesús, yo siempre he dicho que hacer de Jesús una persona, endiosarlo, le quita méritos como persona. Porque si como persona hizo un logro tan increíble, como Dios vale menos, porque un Dios lo puede lograr, porque es un Dios, ¿no? Entonces, eh, claro, no estoy poniendo un punto ni en otro, siempre estoy diciendo estoy diciendo simplemente que si sea cual sea el punto, desmerita, porque a veces estar allí, estar sudando eso, te da más mérito. ¿Me entiendes? O sea, hacerlo por ti mismo como persona, el sacrificio como padre, como hijo, como estudiante, eso tiene mucho más mérito que como héroe. Porque cuando eres un héroe, eres grande, eres magnífico, tienes todas tus medallas, eres general, eres el libertador. ¿Entiendes? Tienes que hacerlo. Pero cuando eres una persona normal, cuando eres una persona con ganas, con talento, pues tiene mucho más mérito lo que vas a hacer. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que yo traté de meter un poquito más el realismo de la persona que está sufriendo una guerra tan bestial como en la guerra de la emancipación. no, y le bajas, diría yo, le bajaste dos a Bolívar, que Sí, también tiene a Bolívar, kilometraje a Bolívar le bajé, lo devalué un poquito. Claro, sí, meteme con Bolívar, lo respeto mucho, es un gran personaje, ¿no? claro, queda como personaje secundario, como no lo Sí, hacía. todos son personajes secundarios. El protagonista en este caso es Facundo, es Boves, obviamente, y la persona que se atreve a enfrentarlo. Sí, bueno, y uno se da cuenta que pues de los dos lados hay gente que tuvo que estar ahí. Por ejemplo, está Juan que tuvo que quedarse con las tropas realistas Que es y un buen personaje, es un Juan. buen personaje. Un esclavo, un Si, ex esclavo, un liberto. si lo traes a la vida actual, también hay personas que a veces están comprometidas con algún tipo de dogma Ujú. político que no les quedó más remedio, Sí, sí, pero que no son están necesariamente, atrapados. están atrapados, cayeron en esa trampa. Es decir, siempre ocurre eso, no podemos siempre ser el que juzgue y condene, porque siempre hay una historia detrás, ¿no? Y ojo con Juan. Juan Vallejo es un personaje de la historia que en un momento en la trama él se ve obligado a luchar en el ejército de Boves porque es esclavo de una idea. Y los esclavos que luchan con Boves deben morir con Boves. Entonces él sin querer de una manera que él no planeó, se ve obligado a estar en ese ejército, pero ojo con él, porque él
podría ser el protagonista de la historia, porque realmente Juan lleva el peso social y emocional de toda esa época, ¿no? Es un personaje muy bonito. Me gustó mucho escribir sobre Juan Vallejo y bueno, la verdad es que disfruté mucho ese libro, tengo que admitirlo. Bueno, tienes también esta conexión humana que existe y pienso yo que todavía existe en muchos casos, y que es difícil de juzgar desde el punto de vista de las personas que viven en Europa o en sitios que ya se desconectaron de la actividad, digamos, del fondo, Ujú. Sí, sí, sí. porque en esas haciendas todavía hoy en día quizás ocurre, y en aquella época mucho más había una convivencia de distintas clases sociales, no siempre basadas en la explotación, sino a veces era dependencia mutua. Sí, había una simbiosis también. eh, claro, no siempre era que todos quedaban bien remunerados, Ujú, no ujú. siempre, pero había una dependencia, y los jefes de familia eran prácticamente jefes de ese grupo social, o sea, tenían responsabilidades extendidas, no era solamente la paga, sino se Sí, trataba sí, de sí, la no, y había un sobrevivencia. compromiso con esas personas, había un compromiso matriarcal y patriarcal también. O sea, yo considero que Venezuela es un país muy matriarcal. O sea, en Venezuela la madre es muy importante, el respeto a la madre, no te puedes meter con la madre de nadie, con el padre que te puedes meter, pero con la madre nunca, ¿no? Es que es casi un pecado. Entonces, también se empezó a estilizar esta cosa de que tu madre de amamantamiento, o sea, la persona que te amamanta, que normalmente era una matrona esclava de la hacienda, ¿no? Entonces, ahí se creó también un nicho para Bolívar. Matera era como su madre y no lo negaba, él no sentía vergüenza de eso, más bien estaba orgulloso de decirlo. No sé si era una manera política, no lo creo, porque en ese tiempo los esclavos no eran una fuerza tan importante, pero Bolívar lo decía abiertamente y todo el mundo lo decía abiertamente porque era normal. Si hubiese sido no correcto decirlo, Bolívar no lo dice porque se le resta, pero lo decía y se lo decía abiertamente: esta señora, esta negra es mi madre, o es como mi madre, o fue mi madre, era porque eso no era mal visto, eso estaba absolutamente normalizado. Y eso generó también un nexo importante. Tal vez por eso en Venezuela, yo no sé en otros países, pero decirle en Venezuela a una persona negro no es una cosa mala. Todo lo contrario. Tu hijo favorito es mi negro, ¿sabes? Tu mujer es tu negra, o sea, y eso para nosotros es hasta una palabra, una expresión cariñosa. Entonces, por ahí podemos sacar que o sea, para nosotros el, el- el tema de los esclavos no es un tema tan tabú. O sea, para nosotros pudimos llevar eso de una mejor manera, ¿no? Quizás también, como Venezuela es un país de emigrantes, entonces también hubo esclavitud en Europa, Ujú. pero los que esclavizaban tenían siglos ahí, estaban También, claro, claro. enraizados ahí, Ujú. mientras que tú allá tenías el que era el dueño de los esclavos, y el esclavo eran extranjeros todos. Todos, de alguna Entonces manera. todos estaban sobre esa misma tierra, como dicen, pero no tenían 100% las raíces metidas ahí, entonces tenían que ayudarse entre sí. Era una sociedad puesta ahí para sobrevivir. No estamos hablando de ahorita, que hay todas las facilidades, todos No, los no, medios de no, no. comunicación, que hay medicinas, farmacias, médicos, etcétera. Había muchas dependencias a Total, nivel de total, sobrevivencia. total, total. Todo el mundo dependía de todo el mundo y ya está. Las cosas han cambiado mucho. Eh, mm, eh, bueno, para resumir, pues, estamos hablando de la novela Leones a Caballo, que Jorge después le va a pasar el link y le va a poner la foto en edición. Vale la pena. Y perdone que estoy hablando así como, estoy como medio mal, pero es que vengo de una operación, entonces me siento así un poco, siento que se me está cayendo todo, pero eso no es porque ya pasé los 50, sino porque tengo impericia con el lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces me siento un poco, estoy así como un poco incómodo porque no puedo llevar esto con mucha dignidad, este yeso, esta cosa. Bueno, ¿qué te quería comentar, Jorge? Con lo que es escribir un libro y lo que es escribir el primer libro. Bueno, Jorge es eso lo voy a comparar como lo que eres tú como artista plástico, ¿vale? Tú como artista plástico, pues tú te estás desarrollado de una manera y has llevado, y se nota en tus cuadros que lo tuyo es el movimiento, el ritmo, el cuerpo humano,
las expresiones, y eso lo puedes expresar y lo haces muy bien, ¿sabes? Pero eso lo hace la práctica, ¿entiendes? Posiblemente tus primeros cuadros, que seguramente tenían de tu talento, porque tienes ese talento, pues no tienen esa expresividad ni esa facilidad que tú tuviste, simplemente por el tema de la práctica. Al escribir es exactamente lo mismo. O sea, en escribir, aunque escribir es un proceso un poco más tedioso, más lineal y tienes que estar mucho más concentrado. Con el tiempo, a medida que vas avanzando, te das cuenta de que si eres escritor, o sea, si te gusta escribir, que eso más bien es un placer absoluto, ¿no? Entonces, en un principio, y esto es un consejo a todas las personas que están escribiendo su primer libro, que deberían escribirlo, lo primero que tienen que hacer es vencer ese temor, ¿cómo se dice? Ay, no sé si, es que yo no sé si lo pasa, no, hazlo, decídelo, métete, atácalo, que si puedes. Después se hace más fácil, pero de una, arranca, es el momento. Es más, apaga esto y empieza a escribir tu primer libro. Y bueno, ahorita me recordaste que conozco gente que escriben, pero no quieren publicar. Sí, lo quiere publicar. Eso también yo diría que escribir a mano a veces también te sirve mucho el escribir en una hoja, pensamiento, un poema, a lo mejor una situación, escribirlo a mano, eso también tiene un efecto, Sí, digamos, sí, terapéutico, o sea, es otra cosa. sí, pero Pero es más terapéutico. sí, Es más terapéutico. pero Y se puede perder. y claro, y puede ser escribir, no tiene que tener un hilo y volver al principio y Ujú. tener consistencia y esas cosas. En el caso de escribir, ahí estamos en estas situaciones en que la gente entra en el flow, entras en esa dinámica que quieres escribir y te sale Ujú. a millón, como quien dice, pero después tienes que ver la consistencia también, o sea, un caso también de hilaridad, Claro, situacional, de entender cómo lo que se hace cuando haces teatro, o sea, hacer como una especie de trabajo de mesa, pero con tus propios personajes claro, y claro, toda claro. esa cosa. Entonces, eso es interesante desde el punto de vista de la experiencia, pienso yo. Sí, sí, sí. Mientras no te caiga la tortuga del cielo, todo está bien. Mira, ¿qué te quería decir? Mi papá era una persona muy interesante, era un personaje muy extraño. Las personas que lo conocieron darían testimonio de lo que estoy diciendo. Un tipo muy interesante, muy controversial, ambiguo, una persona muy extraña. Pero él escribía un libro y el libro se llamaba Yo contra el mundo. Anota. Entonces él dibujó su portada y tal. Y era un libro, pero una cosa gruesa. Tenía como, no sé, como 2000 páginas escritas. Las escribía a mano y a otras las escribía a máquina y las pegaba. ¿Vale? Pues ese libro se perdió. Mi papá se muere y se perdió el libro. A lo mejor me hicieron un favor. O sea, no me conviene leer ese libro. Mm. Pero fíjate qué tristeza. Por eso digo, esto por el comentario de escribir en página. No escriban en página. Escriban en digital y publiquen. Claro, o sea, yo Publiquen. No creo se que pierdan. eso también pasa con la gente que pinta, o sea, yo a mucha gente que siempre una de las preguntas, digamos, que parecía la que le hice yo a Aloy, a los pintores le preguntan, bueno, ¿de cuándo pintas y tal? Y entonces yo le digo, todos pintamos desde siempre. O sea, Claro, el pintor rupestre nace con cada ser humano y hay formas de ver la vida distintas a la realidad. Entonces pasas por tus etapas, digamos, interpretaciones propias de la realidad cuando eres niño y todo eso. Y llega un momento en que tu realidad choca con la realidad de otros y entonces ahí ya tú te pones, te asustas y dices, no estoy capacitado para defender mi realidad. claro, ua, sí, Entonces sí, te da como, esto es para mí, esto es algo íntimo y empiezas a decir, bueno, yo voy a sacar para afuera solamente las cosas en que yo estoy súper bien o que estoy seguro de que la comunidad va a decir que esto está bien y lo demás lo va dejando en la retaguardia. A pero eso, veces, eso puede ser frustrante. claro, y a veces esa otra realidad es una gente que no debería haber intervenido en tu vida, pero chocó en un momento de la vida contigo y te definió para toda la vida, siendo que eso fue un segundo de tu vida. Un segundo. Por eso hay que revisitar los momentos otra vez, es decir, yo realmente no escribo, yo realmente no soy poeta, yo realmente no canto, yo realmente no bailo, yo realmente no pinto, o sea, decisiones que tú tomaste, yo tengo 67 años, algunas decisiones que me llevaron a otros caminos las tomé a lo mejor hace 50 años. Claro. No, y además pasa, uno hace muchas cosas solamente para ver si las sabe hacer. ¿Sabe? Yo tengo un ejemplo, mira, yo tengo un ejemplo que a lo mejor
voy a pecar de soslayo con esto, pero es una historia muy interesante. Yo trabajo en Radio Caracas Televisión y llegué a ser productor de programas especiales, ¿no? Eh, yo, antes de entrar a Radio Caracas, ya yo venía de la televisión regional, había tenido mucho éxito, tenía un programa de mucho éxito. De verdad que entré en Radio Caracas cuando habían votado a todo el mundo, yo era como la estrella, y todo el mundo pensaba que iba a ser un éxito y tal, ¿no? Pero yo entré con la mentalidad de que yo quería ser un tipo completo, porque yo había escuchado mucho el mito de una estrella de la televisión venezolana que se llama Renio Tolina. Quien no conoce Renio Tolina es el dios de la televisión latinoamericana, pero más que todo venezolana. El Renio Tolina fue primero en muchísimas cosas en la televisión mundial. Era un tipo inteligente, perspicaz, un hombre del siglo XXI en los años 70. O sea, Renio Tolina era un tipo muy interesante. Entonces, como yo crecí bajo ese mito de René Tolina, yo quería ser como René Tolina. Yo quería ser completo. Entonces, cuando Radio Caracas me contrata, yo opto por entrar, no entrar directamente como talento o como actor, sino yo voy a ser productor, yo voy a ser director, yo voy a hacer lo mejor. Eso quiero hacer, ¿no? Claro, tienes 22, 23 años y quieres hacerlo, ¿no? Trabajé muchísimo, 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 fue escalando, fue escalando, fue escalando, y en un momento me dice Eladio Lares que yo soy el productor encargado de hacer el aniversario de Radio Caracas Televisión. Aforo completo, invité a 10 personas de cada departamento, eran 3 escenarios, bueno, un desastre. La cosa era, ¿sabes? La cosa era gigantesca, gigantesca. Y el programa era en la mañana, con 4 moderadores, era un maratón como de 3 horas, ¿no? Retransmitible en la noche, ¿vale? Orquesta, entonces, te digo, los adolescentes, Gilberto Santa Rosa, era una cosa grande, gorda, una responsabilidad para un muchacho de 24 años. Pero bueno, yo tomé mi responsabilidad y sí, me quedó perfecto el programa. Pero ese día me pasó una cosa que marcó mi vida y eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Terminó el programa y yo me quedo sentado en el escenario, ya se están yendo estos técnicos, ya no está quedando nada, ya están apagando las luces. Y pasa un personaje que se llama Torreyes. Toda persona que trabaja en Radio Caracas Televisión en los últimos 70 años sabe quién es Torreyes. Si ustedes no lo conocen, les voy a decir quién es Torreyes. Torreyes era el utilero de toda la vida de Radio Caracas Televisión. Él tenía, ya, él trabajaba y debía estar jubilado 10 años atrás, pero él no podía dejar de trabajar. Él comenzó en Radio Caracas Televisión cuando Radio Caracas era una radio. Entonces, Torreyes todavía era el personaje de menos nivel de Radio Caracas Televisión. Él era el utilero. Él podía ser el jefe de utilería, pero nunca quiso, no tenía esas ambiciones. Él le gustaba estar en el estudio y dominar. Él sabía dónde quedaba cada clavo. Una memoria increíble. Tú necesitabas un pétalo de rosa verde y él sabía dónde estaba y te la trae. Entonces, se acerca Torreyes y se me sienta al lado. Les voy a decir, para que ustedes tengan una idea de cómo es Venezuela con este ejemplo. Torreyes es esta persona. Yo voy caminando por los pasillos de Radio Caracas Televisión y veo a Torreyes que viene caminando hacia mí y detrás y al lado mío, un poquito atrás, viene el presidente de las empresas 1BC, que es Marcel Granier. Marcel Granier, uno lo saluda como buenos días, doctor, pero uno no se atreve a parar al presidente a decir una tontería, para pedirle un autógrafo. No, no. Ellos están entre nosotros, pero si tú lo paras, él te atiende porque él asume que tú le vas a decir una cosa importante, ¿no? Y Torreyes le dice, doctor Granier, fíjate este enfrentamiento. La persona con el cargo menor de Radio Caracas con el jefe de todas las empresas 1BC, ni siquiera Radio Caracas, todas las empresas. Y el hombre lo ve y le dice, dígame, Torreyes. Dice, doctor Ganier, perdone, acaban de comprar unos Jeeps nuevos para prensa y descontinuaron los viejos. A mí me gustaría comprar uno de esos Jeeps. ¿Usted podría ayudarme con eso? Y Granier le dice, ¿dónde están los Jeeps? En estacionamiento. Dice, acompáñenme. Doctor Granier no tiene tiempo para nada, pero para Torreyes sí. Va con Torreyes al estacionamiento, yo me le pego atrás porque yo como buen escritor, cuando hay una buena historia, yo me le pego a ver qué veo. Y le pregunta al jefe de operaciones, mire, ¿cuáles son los jeeps? Dice, ¿cuál es el jeep que a usted le gusta, Torreyes? Mire, olvidé el nombre de jefe de operaciones. Dele ese jeep al señor Torreyes, eso es un regalo de Radio Caracas para usted. Eso era Radio Caracas Televisión, pero eso también era Torreyes.
Entonces, yo estoy ahí sentado después del programa destrozado diciendo, ¿para qué tanto esfuerzo? Porque después tengo que hacer un programa el otro día y nadie te aplaude, nadie te felicita. O sea, ¿qué hago yo allí haciendo ese esfuerzo, esa responsabilidad tan grande y no sé a dónde voy? Y Torreyes se me sienta al lado y me dice, hola muchacho. Y yo, hola Torreyes. Mira, oye, yo quería hablar contigo, me dice, ¿no? Yo le digo, bueno, sí, dime Torreyes. Tú sabes que yo aquí tengo trabajando toda la vida. Y yo le digo, bueno, Torreyes, que no sabe que tú no tienes aquí trabajado toda la vida, no he trabajado aquí. Dice, sí, pero yo quería decirte algo a ti, a ti. Sí, dime. Yo conozco cada cosa que pasa en este estudio y he visto muchas cosas. La única persona que yo he visto como tú en mi vida ha sido René Tolina. Mira, en ese momento yo sentí que me había ganado el Oscar. O sea, en ese momento recibí el reconocimiento que yo quería. En ese momento abandoné la producción. O sea, en ese momento renuncié porque llegué a una meta. O sea, a veces el reconocimiento no te lo tiene que dar, no tiene que ser tan grande, solamente te lo tiene que dar la persona adecuada, la persona que tiene la firma, la persona que sabe lo que tú estás haciendo. Y en ese momento tú decides si eso es lo que tú quieres hacer o no lo quieres hacer porque ya lograste la meta. Entonces, en ese momento yo dije, oye, esto es lo que yo quería hacer, esto es lo que yo quería saber si lo estaba haciendo bien. Y abandoné ese trabajo prácticamente porque sentí que llegué a una meta que era solamente una meta, no era mi motivo de vida, ¿entiendes? Pero con la escritura me pasó al revés. Con la pintura me invita el director de Oveja Negra, me invita a España porque quería hablar de mi libro La Tercera Resurrección. Y él se sienta a hablar conmigo, me cuenta unas historias fantásticas que un día te contaré. Y él me dice así, me dice, hijo, un libro como este llega a mis manos cada 10 años. Y yo sentí que me había ganado el premio Nobel de literatura, pero sí me dieron ganas de continuar. ¿Entiendes lo que te digo? Lo otro no, era un esfuerzo bestial que estaba haciendo, pero no quería llegar a alguna parte, solamente necesitaba el reconocimiento. Pero aquí no tan solo me dieron el reconocimiento, sino que me dieron el impulso. Y ahí está el punto. ¿Para qué uno hace las cosas y a uno dónde quiere llegar? Y creo que el reconocimiento es uno de los grandes motivos. Bueno, yo diría que una de las conclusiones quizás de esta experiencia tuya es que hay siempre alguien que está viendo. Sí, O sí, sea, sí, sí. hay siempre alguien, no importa que sea después de la batalla, después Sí, de ese estrés de haber producido un programa maratónico, de todas esas cosas, y hay gente que realmente ve. O sea, hay gente que ni siquiera se da cuenta quién es el que hace el esfuerzo y hay gente que ve realmente. no, y tiene los pergaminos para Tiene la posibilidad, aplaudirte o claro. para juzgarte. Sí. Y bueno, y ahí es importante también en la vida dar apoyo con palabras simples. O sea, uno no puede quizás dar monetariamente un apoyo, uno quizás no puede eh, ayudar a corregir algo, cosas de esas, pero si tú tienes la percepción de que algo ha sido bueno, que es loable, que no le hace mal a la una humanidad, también dilo. O sea, díselo a la persona, una Claro. persona joven como eras tú, eso lo puede marcar para el resto. Sí, sí, O sí, es muy sea, a un importante. escritor lo puede marcar para el resto. Es decir, eh, yo realmente no entiendo cuando la gente reparte críticas y reparte palabras irresponsables sin conocer los trasfondos y cosas de esas. Es muchísimo mejor el efecto de palabras buenas, positivas, incluso sin conocer los trasfondos. Claro, claro. O No, sea, no, está claro, está claro. Tú puedes frenar, tú puedes castrar a alguien maravilloso con una palabra en un mal momento sí, y destruiste a un portento literario o no sé. un pintor, un bailarín, Sí, sí, un ingeniero, sí, un el, matemático. un matemático, sí, sí, pues, claro, pero también puedes activarlo. Claro, por eso digo También yo, o puedes sea, decir, ¡guau! un gesto positivo, Ujú. un pequeño gesto positivo. Sobre todo se lo tienen que considerar las personas que están en el ámbito de la educación, en el ámbito por ejemplo, de ser managers en una compañía, de estar en posiciones que dirigen a gente joven.
que no solamente son responsables de que el trabajo se haga, sino a veces son responsables de las carreras a posteriores de estas personas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de eso para que veas que tienes razón. Yo escribí Leones a caballo por un trauma con algo así parecido a lo que estás contando. Yo tenía un profesor de geografía e historia. No recuerdo el nombre de ese profesor, me encantaría acordarme. Si alguna persona del que estudió conmigo tercer año si se acuerda de mí, porque yo no me acuerdo de nadie, bueno, tengo un par de amigos que sí me acuerdo, me encantaría el nombre, porque me gustaría agradecérselo, o no. Yo era de esos niños problemáticos que nadie quería tener en clase. Porque además que era problemático, yo decía cosas, del típico que dice la cosa chistosa que hasta el profesor se ríe. Y yo lo que estaba era pendiente de qué decía el profesor para hacer un comentario inteligente, de manera de que él no se metiera conmigo, pero le saboteaba la clase. No sé, era un niño problemático. Entonces, el profesor un día dice que la nota de ese año va a ser una exposición y escoge grupos para que expongan personajes de la historia de Venezuela y de Latinoamérica. Si eran personajes complicados, lo hacían entre 2 y 3 personas. Por ejemplo, San Martín, bueno, lo hacían 2 o 3 personas. Páez lo hacían 2 o 3 personas. Y él me deja a mí al final, y por jorobarme la vida, dice, Heigel, sí, tú vas a ser Simón Bolívar. Vas a exponer la vida completa, pero yo solo, sí, tú solo, ya que tú eres una estrella, hazlo tú. Y yo le digo, ok, ok, yo, ¿sabes? Bueno, nunca estudié la historia, no pude, bueno, en mi casa era muy complicado, uno no se podía concentrar, no había manera, pero bueno, me acordé un día antes de que tenía, era un domingo, el lunes tenía la exposición, y logré entre la noche pues hacer algunos unos rótulos con algunas fechas para acordarme. Estudié por encima muy mal, pero yo pensaba que estaba bien. Pego mis rótulos, llego, se sienta el profesor, él se sentaba con los alumnos, porque él hacía de público también, y él te daba la nota allí. Bueno, ahí el tipo yo me lancé una exposición fenomenal que la gente aplaudió, pero una cosa impresionante. La gente decía, pero yo expliqué la vaina de una manera increíble, pero el tipo me dijo, me puso la peor nota porque dijo que todo lo que yo había dicho era mentira y que yo era el peligro más grande que podía tener la historia. Un tipo como yo que pueda organizar una mentira que parezca una verdad y amenizarla para que la gente la crea. Y eso me dolió mucho porque yo pensaba que lo había logrado. Entonces, pero después, al final, él me subió la nota, me aprobó la materia con el compromiso de que de ahora en adelante, cuando yo contara una historia, la leyera bien y la contara correctamente. Y eso me marcó tanto que yo siempre quise escribir un libro de historia de Venezuela. No, fabuloso. Bueno, escribir un libro de historia de Venezuela también nos vuelve, como quien dice, a conectar con esas cosas que nosotros sabemos, pero que no sabemos. Pienso yo que en la educación lo que queda, lo que tú puedes decir 30 años después es lo que realmente Mm, te marca como persona sí, educada o no. Pero a veces también, volviendo a esto, hay que quizás retroceder y volver a abrir, poner la lupa otra vez en algunas cosas, porque la mente es así, la mente en los momentos que pasa por las cosas, a lo mejor carecemos de interés de eso o no podemos valorar lo que estamos viendo, sí, sí, pero sí. no lo podemos dar como materia vista siempre, o sea, en la vida hay que volver otra vez a algunas cosas, no todo vale la pena. Pero yo creo que hay algunas cosas que son parte de nuestra... Algunas valen la pena y otras dan pena. No, pero sobre todo nosotros que vivimos en el extranjero, que somos Sí, sí. personas exiliadas, pongámoslo así, carecemos de tener el suelo firme de nuestra patria bajo nuestros pies. Tenemos que buscarlo a lo mejor en esta forma, o sea, de volver a traerlo a nosotros, De alguna manera, de sí. volverlo a vivirlo, de revivirlo, de esas cosas, pienso yo. Volviendo otra vez para más o menos recapitular con respecto a tu último libro, indudablemente que tuviste que hacer entonces un trabajo de investigación Sí, arduo sí, sí. y bueno, y de investigación de cuestiones, pero verlo desde otro punto de vista, ¿no? Eh, estaba pensando hoy en la mañana, decía, ¿cuántas personas realmente habrán muerto, por ejemplo, en esa huida de Caracas hacia el oriente, ¿no? Porque tú la vas Ya. describiendo como que uno se da cuenta que en un principio hay tantas personas que han caído, tantas personas, al final dice, oye, pero prácticamente van a un tacto de muchísima gente que se Cientos de perdió así. personas diarias y, Sí. y se van perdiendo, se los va tragando la selva, se van enfermando.
quienes Mm. realmente lograron alguna vez pues, regresar otra vez a Caracas, o Fueron sea, devorados por el al centro. retraso también. Sí. Terrible, terrible, no, eso, imagínate una ciudad completa huyendo. Una ciudad, como tú lo dices, una ciudad moviéndose, Sí, ¿no? en movimiento. En movimiento. A mí me impresionó mucho, yo tenía que escribir al respecto porque a mí me impresionó mucho cómo se movió eso. Además hay personajes interesantes de la historia, mujeres de mucho carácter que jugaron un papel importante en esa huida, ¿no? Yo quise tratar de rescatar un poquito a las mujeres porque creo que es imposible, es que yo no entiendo cómo la historia puede obviar a una mujer, a una madre, ¿sabes? Yo sé lo que es capaz de hacer una madre por un hijo, entonces imagínate lo que una madre hubiese hecho por un hijo en el frente, un bebé, un 13 años, un bisoño con una escopeta, ¿sabes? La madre tiene que verse, tiene que afectarse de alguna manera, tiene que colaborar de alguna manera. Yo no entiendo cómo algunas historias obvian a las mujeres, porque las mujeres seguro jugaron un papel preponderante, pero no tan solo en auxiliar, en curar a los enfermos, en participar políticamente, en dar opiniones. La madre que le dice al hijo, pues no vas, en mi caso es al revés, la madre que dice, pues vaya a defender la República y el papá dice, bueno, si el que la parió, si el que lo parió lo deja, pues yo no tengo nada que hacer, ¿sabes? Y ese respeto a la madre, que yo siempre lo sentí mucho en Venezuela, me pareció importantísimo darle justicia en este libro sin exagerar, sin meterlo con calzador, sin forzarlo, porque este formato forzado tampoco me gusta mucho, ¿no? Entonces, yo traté de darle una cabida lógica al desempeño de las mujeres en la emancipación y al mismo tiempo hacer justicia. No, bueno, hay momentos en que, por supuesto, la gente vive, hay amores en el pantano, pongámoslo así, hay flores en el pantano, se ve que hay también juventud, y, hay atractivos entre hombre y mujer, pero también uno ve en tu novela que en la responsabilidad del que se queda, Uh -huh. que muchas veces son las mujeres, es muy grande porque la probabilidad de que no regrese el que lucha es alta Altísima. y si que regresa, regrese con algún impedimento también está ahí. Entonces la reconstrucción de toda Le la pertenece a sociedad ella. pertenece a las mujeres, la continuidad después de una cuestión tan catastrófica como una guerra, como una segunda guerra mundial, como la guerra de la independencia, como todo esto se basa precisamente en el tesón de las mujeres, Sí, 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 bueno, definitivamente. continúan a hacer hogar. El hacer hogar depende mucho de la mujer en muchas circunstancias, porque con tres cositas te pueden hacer el hogar en un sitio que es Uh -huh. provisional. Y luego se Y es convierte hogar. y eso se convierte en Y es casa. hogar, es Sí, hogar. Donde está una madre planificando, marcando directrices, así no haya techo, eso es un hogar. sí. Esas cualidades las tienen pocos hombres Muy poco. de darle calor a un sitio simple a lo mejor, pero quizás el afecto materno, la bondad de la mujer hace que a todo se convierta, dos o tres piedritas ya es un recibo, una Eso casa, es una invaluable. cocina. Eso es Sí, invaluable. Eso es mágico, es increíble. Bueno, eso es atávico con nosotros, que va con nosotros como especie. Y nosotros como seres no le aceptamos eso a un hombre. Entonces un hombre no tiene esa licencia, ¿sabes? sí, De este es el hogar. No, esa licencia no nos pertenece, es una licencia natural que la mujer tiene, pero eso lo admiro tanto, que yo de, traté de meterlo, pero uno se queda corto porque es tanto lo que ella abandona, es tanto lo que ella sacrifica, es tanto lo que a ella le duele, es tanto lo que ella es tan poco lo que sus alas pueden abarcar para abrazar a sus hijos, su familia, su entorno, que, que cuando lo internalizas, ¡buah! Duele, wow, no me quiero meter nunca claro, en la piel de una mujer. te pones también en el caso, digamos, de metafórico de que en cierta forma la mujer, el país, es la que está ofreciendo a sus hijos para estas transformaciones. Claro, Entonces, nunca un país eh, tendrá un mejor futuro si no se hace a través de los hijos de una mujer, a través de los hijos de una abuela, los nietos de una abuela,
porque todo eso viene desde el punto de vista de volver a hacer casa, de Sí. mejorar la casa, no es tanto de mantener posesiones y tensiones políticas, sino de simplemente mantener la familia unida. Ese es el concepto principal, ¿no? Mira, hay una frase que yo escuché yo producí un programa que se llamaba Puerta Cerrada. Puerta Cerrada era como un programa de investigación periodístico y tal. Y habíamos hecho un programa en una cárcel. Había una madre indignada, una señora de clase media venida, una familia que se notaba que era una familia de clase media venida menos. El muchacho se había metido en un problema de que ella decía obviamente que su hijo era inocente, posiblemente, la justicia venezolana siempre ha sido muy rara. Ella estaba indignadísima y ella botó una frase que yo no pude evitar meterla en un libro, ¿no? Ella decía, yo lo parí, yo tengo derecho a estar presa con él. O sea, ella estaba dispuesta, ella le gritaba a los policías y eso me rompió el alma. O sea, lloré tanto cuando escuché eso. Ese muchacho lo parí yo y yo con ese esfuerzo que hice, me gané el derecho de estar presa con él. O sea, ella no quería que lo soltaran, ella quería que la metieran presa con su hijo. Entonces, cuando tú escuchas esas expresiones de fuerza de una madre así, tú dices, wow, o sea, eso pocos seres pueden hacer algo así. O sea, de verdad que... Bueno, vamos a concluir eh, quizás diciendo algo sobre la próxima novela, cuál es el futuro de Alois más cercano, porque el futuro lejano es imposible de predecir porque es una persona demasiado inquieta que puede agarrar por cualquier lado. Así que, ¿cómo vas Es verdad. Bueno, mi proyección a futuro es para pronto, bueno, vamos a abrir un nuevo local aquí en Viena, nuevo mi barrio, eso es un trabajón. Pero desde el punto de vista literario, estoy tratando de terminar una novela, es una novela muy ambiciosa, son más de 1000 páginas, para ver si la publicamos para llevarla a Guadalajara en noviembre, finales de diciembre, principios de diciembre, finales de noviembre. Esa es la meta. No es muy realista, pero lo que sí prometo es que va a estar lista este año y por lo menos la presentamos en Viena antes de llevarla a Latinoamérica. Esa novela se llama Los hombres tras la sombra y es un thriller de crimen, mafia, religión, está interesante. Bueno, hay que seguirle la pista. Debajo de este programa van a tener una descripción de la literatura ya disponible, digamos, de Alois y dónde pueden comprar sus novelas y esas cosas, y un poquito más de lo que es Alois para que lo conozcan. Manténganlo en la mira, es una persona que nos va a dar más frutos literarios con seguridad. Y bueno, y a mí me encanta ver las personas que conozco de hace tiempo, cómo se desarrollan, cómo no se estancan. Para mí, pues es un placer ver este tipo de personaje que crece y crece y que no se puede atrapar como el agua derramada. Bueno, voy a terminar con una frase. Dígala. Manténme en la mira, pero no me dispares. Chao. Gracias. Bueno, gracias a ti. Chao. Con la mano que le La duele. mano que duele. Bueno, hasta luego, pues.